Si definitivamente ustedes piensan que venir a Universal es económico, no. Déjenme decirles que uno de los tips toda la atracción, la verdad que el pasillo de Marvel está brutal. Mira, aquí está el carro de los Cuatro Fantásticos. La atracción de Spider-Man, vamos a entrar, son 45 minutos de espera, pero vamos a intentarlo. El castillo de Harry Potter. Por eso que sales mojado de ahí. Miren cómo se van a mojar ellos ahí. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en un nuevo parque temático aquí en Orlando y estamos nada más y nada menos que en la Isla de la Aventura o Island of Adventure. Así que acompáñanos en esta nueva aventura. Aproximadamente 250 millones de personas visitan los parques temáticos en todo el mundo y Universal ocupa el número 10 en esta lista. Es por ello que hoy visitarás uno de los parques de Universal, la Isla de la Aventura, con nosotros. Pero no solo te divertirás y conocerás todas las atracciones que puedes disfrutar, sino que también te diremos cuánto puede gastar una familia viniendo a este parque, así que prepárate para esta nueva aventura. Lo primero que tienes que tener es tu entrada y para ello existen muchas maneras de comprarla, en línea, en las taquillas del parque o como hicimos nosotros en el resort donde nos hospedamos, que por cierto, tenemos un video de este espectacular resort, el link lo encontrarás en la descripción. Para el momento que fuimos al parque, el precio de la entrada estaba en $154 ya con los taxes incluidos, por persona, por un día, para un solo parque. Por si no lo sabías, los precios varían dependiendo del parque que quieras visitar, la temporada y si escoges visitar varios parques en varios días, recibirás un descuento adicional. Al llegar al parque debes canjear tu voucher por las entradas y listo, ya puedes acceder a esto. Y el precio del estacionamiento $27. Ahora si quieres pagar un Prime, pues son 50. Ahora sí, definitivamente dentro del Walk-In, que es como el centro comercial o shopping de Universal Orlando Resort. Entonces aquí es donde tú decides a qué parque tú vas. Si es a Universal Orlando Studios o, en este caso como nosotros, a Island of Adventure. Bien amigos, como les decía, después de atravesar toda esa parte, entonces tú aquí debes tomar la decisión hacia Universal Studios o hacia Island of Adventure, que es para donde vamos hoy. Bien, y lo más representativo o donde te dice ya el nombre que estás en Island of Adventure o Isla de la Aventura es esa torre que está allí en todo el medio. Bien, estaba diciendo una señora que si ya tenemos ticket tenemos que agarrar a la izquierda, o sea cerquita de la torre, porque para allá es si tienes que comprarlos. Bien amigos, aquí estamos en la taquilla ya pagando el ticket. Hay que llegar y traer tu voucher para acá y entregarlo aquí en el ticket para que ellos te den los pases para Universal o cualquier parque de estas atracciones que vas a vivir el día de hoy. Bien amigos, una vez ya comprado los tickets o pasar la taquilla de los tickets, ya vienes a esta entrada que es donde te ya el último requisito, la última revisión y procedes a entrar al parque Universal al cual hayas comprado tus tickets. Bien amigos, luego de que pasan esas casillas que están allí, que te personalizan tu ticket a cada miembro de la familia, obviamente ya ahora sí estás oficialmente en Island of Adventure, o sea, Isla de la Aventura. Bien amigos, oficialmente dentro de Island of Adventure aquí en Universal y está repleto a pesar de que ya son las 9:40 de la mañana, está lleno. Vamos a ver qué atracción nos podemos incorporar temprano para disfrutar el día. Y ya estamos dentro de Universal, aquí está Sophie por primera vez. ¿Qué te parece, Sophie? ¿Cómo está el Universal? ¿Y crees que está muy lleno o le falta más gente? Está lleno, la verdad. Vamos a ver, vamos a entrar y vamos a ir dándole impresiones de qué vamos aprovechando hoy en el día.
primeras impresiones que nos da Universal es como que la entrada de Universal Island of Adventure es como que una recreación de lugares de películas, así como que sitios, tiendas, locales, restaurantes de algunas películas, me imagino. Si estoy equivocado, por favor, alguien que me corrija, porque es nuestra primera vez aquí y es las primeras impresiones. La verdad que vamos lento, pero tratando de conseguir qué más hay aquí. Mira amigos, luego de tener tus tickets, lo mejor es bajar la aplicación, los escaneamos y como ya nosotros venimos anteriormente están guardados nuestros nombres y entonces lo que haces es guardarlos allí porque recuerda que esto se te puede perder y tienes ya como un respaldo. Obviamente después ahí las niñas están buscando en el mapa cuáles serían las aventuras o las partes que estén menos llenas para poder decidir en cuál vamos primero. Recuerda que allí también puedes ver qué tan lleno está, cuánto tiempo puedes esperar, si no pagaste el pase rápido. La verdad que yo, tal vez en algunos momentos sería ideal. Miren esa montaña rusa, esa es la de Hall. Yo dudo que me monte allí, pero bueno, ya ahí la vieron todas las vueltas que da. Les decía que lo importante del pase rápido, yo pienso que tal vez depende del día en el que vengas. Nosotros la verdad que como venimos tipo relajados no lo pagamos, pero tal vez en algún momento sea bien recomendable. Y si no quieres bajar la aplicación o simplemente no quieres gastar la batería de tu teléfono o simplemente pues no sé, no quieres hacerlo, aquí en la entrada está obviamente el horario del parque y el nombre de todas las aventuras que puedes hacer y el tiempo de espera. Por ejemplo, ahí dice que One Fish is to Fish, pues 5 minutos, Jurassic Park 5 minutos, esta 120 minutos, que lamentablemente es bastante tiempo, pero ya tú vas decidiendo en cuál preferías ponerte. Bueno amigos, y para los amantes de Starbucks también tenemos una sede aquí adentro de Universal Adventure y lo que están viendo ahí es la montaña de Hall, que ya está dando buenas impresiones. Y por allá están otras atracciones que al rato vamos a llevarla, pero que lo que quería mostrar era como esta media placita que está aquí, donde se puede apreciar de forma muy clara y fascinante todas las atracciones mecánicas como las montañas rusas. Esto es lo que les quería mostrar. Miren el lago que tiene todo en medio, Island of Adventure. Allá veo la casa de Howard y veo más montañas rusas. Allá está como el barco de Popeye, obviamente. Y aquí al lado está la montaña de Hulk, que ya empezaron a escucharse los gritos de la gente pasando. Ahorita lo vamos a acercarnos para que vean. Y por allá está la entrada de donde venimos caminando. Vamos a seguir viendo para dar más impresiones. Amigos, y detrás de mí está la montaña Hall, como pueden darse cuenta. Wow, está brutal, pero miren, me voy a acercar el borde para que vean. Wow, ¿qué les pareció esa jugada? Wow, la verdad es que está súper fuerte. Vamos a tratar de probarla. Yo creo que voy a ser el único que la va a probar, pero no importa, voy a hacerlo por ustedes y después les doy mis impresiones cómo estuvo esa movida. Bien amigos, y aquí tenemos la roller coaster de Hall. Como se dan cuenta, está súper brutal y las imágenes que grabamos ahí están súper bien. Esta es una de las atracciones mejor y más buscadas de aquí de Universal. Bien amigos, y este es el café de los Cuatro Fantásticos, miren. La verdad que tiene unos logos y unas estructuras, la verdad, bien hechos. Allá estoy viendo como que una tienda de arcade, como que videojuegos, algo por esto. O sea, esto sería más que todo el área de Marvel. Así que miren cómo se ve todo esto espectacular, miren. La verdad es que todos los diseños de los cafés y las tiendas están brutal, me encanta. Miren toda la atracción, la verdad es que el pasillo de Marvel está brutal. Mira, aquí está el carro de los Cuatro Fantásticos.
Está muy bien diseñado todo. Wow, parece que estuvieras dentro de una historieta. Mira, Wolverine. Oh, mira, el duende. Está bueno para tomar una foto. El que quiere tomar una foto con el duende. Miren, ahí está el duende. El duende verde. ¿Qué tal? Amigo, aquí está la atracción de Spider-Man. Vamos a entrar. Son 45 minutos de espera, pero vamos a intentarlo. ¿Okay? Sería nuestra primera atracción del día de hoy. Vamos a ver qué tal. Bien amigos, y una vez que sales de la atracción y te sales aquí a la tienda, obviamente, como siempre, todas las atracciones terminan en una tienda, así que vas a hacer tus compritas y vamos a ver cuántos están los precios de las souvenirs. Mira, esta camisita está en $29, ya saben, si quieres una franelita de Spider-Man o si quieres una escultura de Spider-Man. Vamos a ver cómo están las esculturas. Aquí está el precio, creo. $24 una escultura de Spider-Man, así que datito, cuando vayan saliendo de la atracción, que es por ahí, vas a salir directo a la tienda y vas a gastar un poquito si te quieres llevar un souvenir. Ahora digo, las impresiones que tenemos de esta atracción es muy fuerte, la verdad, bastante fuerte, pero nada como una roller coaster. Tiene efectos de agua, efectos de sonido, es un carrito donde vas bien protegido y la verdad es que es súper emocionante. Si alguna vez han ido a Universal Studios, se van ahí y han entrado al de Transformers, es algo parecido, muy parecido, pero está súper divertido y la verdad súper entretenido. Si tienes niño y le encanta Spider-Man, esta es la oportunidad de que el niño disfrute con ustedes. Mira amigos, y aquí tenemos como los cómics más antiguos, como la zona de los cómics antiguos. Mira, aquí tenemos el fantasma, tenemos aquí el gato Félix, allá tenemos como que Betty Boo, la atracción de Betty Boo. Y miren, aquí está un café que se llama Comic Trick Café. Así que ya saben amigos, hay un área también como de cómics antiguos. Miren ese Rocket que está ahí. Wow, súper espectacular. Y vamos a hacer una pausa en toda esta diversión desde Universal para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic allí en la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo y no se pierdan aventuras como esta. Y recuerda además seguirnos por todas nuestras redes sociales como Instagram y Facebook para que así estén al tanto de cada vez que le estamos grabando videos emocionantes como este o además de eso nuestras aventuras. Y por supuesto amigos, ya llegamos a la atracción de Popeye, que tiene una plaza apenas vas llegando, ¿ok? Toda esta área está solamente para antiguas cómics antiguos, miren, está espectacular. Pero ahora vamos a tratar de entrar a la de Popeye si no da chance, porque la verdad que hay unas colas inmensas, pero son súper atractivas. Miren, denle una entradita por aquí para que vean. Aquí viene el rito artificial. Qué espectacular. Ok, vamos a montarnos en esta que es como un rito artificial. Wow, qué bonito. Thank you. Miren, aprovechamos a subirnos en esta porque son 5 minutos, la verdad. Súper rápido, así que cuando vengan, si tienen chance de montarse una que esté bastante corta la línea, aprovechen. Bueno amigos, una vez que sales de la atracción, donde te mojas bastante, mira la línea, todo el mundo está haciendo la línea porque está bañado literalmente. Puedes usar estos secadores automáticos, claro, tienes que pagar por ellos. Y puedes usar tarjeta de crédito o efectivo, pero bien, estos lugares son para secarse, así como están ellos secándose ahí, porque la verdad es que sales bien mojado. Nosotros compramos unos plásticos y nos cubrimos, así que no nos mojamos tanto, así que vamos a seguir caminando por aquí para ver qué más conseguimos. Miren, ahora sí le podemos grabar porque ya no estamos montados, pero mira, por eso que sales mojado de ahí. Miren cómo se van a mojar ellos ahí. Hay varios sectores donde el agua literalmente te baña, mira. Así que es muy divertido, pero tienes que estar preparado para mojarte, amigos. Bien amigos, y para darle un poquito de datos, este parque de Island of Adventure se inauguró en 1997 como extensión de Universal Studios y su récord de visitas lo tuvo en el 2016 con más de 9,5 millones de visitas. Datos. Amigos, y ahora estamos llegando a la de Kong, ¿ok? La montaña rusa de Kong.
está aquí. Vamos a ver cómo está la línea de espera. Amigos, lastimosamente Skull está retrasado, no podemos hacer nada. Tienen problemitas, creo que dentro de unos 15-20 minutos lo reparan, así que vamos a dar esta imagen, vamos a dar una vuelta y al venir vamos a ver si podemos montarlo, pero lastimosamente en este momento Kong está dañado. Bueno, una de las ventajas que tiene Universal es que hay todo ese tipo de baños en cada uno de los sectores, así que no vas a tener problemas para conseguir baños e ir a hacer tus necesidades mientras andes por el parque. Como pueden ver, es el símbolo de Jurassic Park y esa es la Rolling Coaster. Y esas tomas que van a ver ahorita. Tienen que dejar todo en un locker, tienen que rentar, así que si no tienen dinero, es preferible que alguien de ustedes no lo acompañe, se quede con sus pies, o van a tener que rentar un locker, porque todo va a pasar por un detector de metales que no les va a permitir subir nada, o a menos que toda su ropa lleve zipper, como en mi caso, pueden traerlo dentro, pero bien laqueado, porque eso es seguridad que le van a pedir y no le van a permitir subirse a la velocidad si no tienen todos los equipos puestos encima. Here at Jurassic World, we dare to imagine a world with dinosaurs. Mira amigos, el papá todavía anda en toda la fila que tiene que hacer. De hecho me llamó para que le agarrara el bolso de la cámara, porque no permiten que tú metas nada. Simplemente si tienes un teléfono pues será en el bolsillo, pero algún bolso o algo no. Así que ya saben, si no, tienen que contratar un locker que ya les voy a mostrar, que están en la parte de adentro y cuestan un dinerito. Miren, esos son los lockers. Aquí está. Dice $2 por un ride, $3 cada 30 minutos o 20 por todo el día. Y estos serían los lockers para tú guardar tus cosas. Pero si tienes a alguien que te pueda aguantar tu bolso, pues es mejor y te ahorras un dinero. Pues mientras esperamos al papá, ella aquí jugando en esta estación que puedes hacer tu propio dinosaurio. Le escanean el cerebro, según esto, escoges como el perfil, si es carnívoro, si va a ser rápido, y luego va a escanear supuestamente tu ADN con la mano. Miren cómo según está escaneando el ADN en un laboratorio. Debió haber puesto la mano allí y ahora está aceptando el ADN y está funcionando cómo va a ser el dinosaurio de ella. A ver, ¿qué tal, Sofía? Look at that. Según así quedó el dinosaurio. Look at that. Nuestro propio dinosaurio. ¿Se parece a Sofía? No. ¿Se parece a Mariana? No. ¿O se parece a mí? Y por ahí debe andar mi esposito a ver si ya estará cerca de montarse en la montaña rusa de la Velocicoaster. Vamos a ver si logramos capturar cuando pase por aquí. Acabo de descender de la Velocicoaster. Impresiones desde un primer momento. Esta es la montaña rusa más rápida que me he montado en mi vida desde que estoy aquí en Estados Unidos. Súper rápida, la verdad. Y tiene dos tiempos de velocidad que son como que te disparan como un cañón súper veloz. Te dan como consejos de que si sufres de tensión, de los nervios, de alguna condición, que no te montes, por cierto, me paré embarazada tampoco. Nada que tenga que ver con una condición que te pueda generar un estrés allá adentro. Segundo, no te dejas subir con nada de metal, ni anillo, ni reloj, ni cadena, ni lente, ni todo. Vas a tener que dejar un locker especial que te van a dar una tarjeta como esta, donde el locker vas a meter todo y una vez lo vas a sacar una vez que termines el espacio. Así que la verdad, altamente recomendada para las personas que le encanta la emoción fuerte, que le encanta la velocidad, que le encanta la locura. La Velocicoaster va a ser tu atracción favorita. La espera es lo que no
no te va a gustar. Las esperas son una locura de 90, 70 minutos que cuando ya llegas a montarte estás cansado de tanto esperar porque las líneas son interminables. Pero ya a esta hora de la tarde yo recomendaría que si vienes tarde, esperes hasta la última hora, último minuto, porque ya está como más fresco, hay menos gente, ya la espera es de 70 minutos o algo por el estilo. Pero si vienes temprano y te gusta ese tipo de atracciones, vente directo aquí porque las colas pueden llegar a ser hasta de 100 minutos. Cuando vengan a Universal. Bien amigos, bienvenidos a Jurassic Park Discovery Continental. Esta es la salida de la Velocicoaster y al mismo tiempo es restaurante. Pero la Velocicoaster la tenemos aquí. Miren, se montarían en la Velocicoaster después de haber visto esas imágenes que les acabo de filmar. Bien amigos, díganme si esto no es una réplica exacta del de la película. La entrada al edificio donde se presentaba el show de los dinosaurios antes de crearlo. ¿Qué tal? Es idéntico, ¿no? Amigos, y esta es una representación exacta del laboratorio en Jurassic Park, ¿eh? Aquí te da las instrucciones de cómo debes jugar, de cómo debes hacer la interacción y jugar con ella. Inclusive aquí tienen una especie de huevos, ponen a ver, huevos de dinosaurio, para que haga la similitud de la película. Bien, y aquí encontramos la incubadora que se usaba en la película. Es idéntica a la incubadora. Y aquí hay más para que los niños sigan interactuando. Ahora vamos a entrar al encuentro con los dinosaurios, que es una presentación interactiva donde puedes venir y tocar los dinosaurios, que van a ser como una especie de exposición, como ya los dinosaurios vivieran en su hábitat natural. Así que vamos a esperar, son 20 minutitos y creo que está bien. Immersion program. A program designed to help our baby velociraptors get used to making fun of our guests and helps that when she's older she won't be as aggressive as her big sisters are. Now part of this program is that we meet with one group at a time. So when it's your group's turn, what do we need to do? Here we go. This is Tango. She loves meeting people. Can't you tell? Go ahead, turn around, smile at the camera. She is not a fan of staring. Good girl. Awesome, thank you guys for stopping by. Have fun out there. Bye. Bien amigos, y dentro del parque también hay indicativos de dónde está la velocidad. Por lo menos en este momento por allá está la Velocicoaster y para acá está Harry Potter, el castillo. Así que vamos a entrar a Harry Potter a ver qué tan larga está la línea. Bien, y aquí vamos saliendo de Jurassic Park World y ahora vamos a entrar al mundo de Harry Potter. Bienvenidos al castillo de Harry Potter o el pueblo de Harry Potter. Todo está como que estuviera nevado. Mira, están todas las atracciones. Aquí es donde tú ordenas la famosa cerveza de mantequilla o la cerveza de Harry Potter. ¿Qué tal? Miren qué tal, cómo la sirven. ¿Qué les parece? Un pajarito, ahí va la pequeña montaña rusa. No es tan larga ni tan rápida, de hecho si se dan cuenta el tipo de asiento pues no es extremadamente fuerte, y si se dan cuenta que el pajarito tiene como cierto movimiento. Bien, ahora nos vamos a montar en esta pequeña montaña rusa, que es una especie de pájaro, y esta montaña rusa es parte de las atracciones de Harry Potter. Ahí va.
En un ratito vamos nosotros. Ya allí está la entrada, así que la cámara se tiene que guardar. Les damos las impresiones al ratito. Bien amigos, las impresiones. A mí me tocó allí exactamente, mis niñas en el segundo puesto, pero estuvo espectacular, ¿cierto? ¿Qué tal? Bueno amigos, y aparentemente esta es la estación de Hogwarts del tren. Aquí es donde te conectas para ir de Universal Studios aquí a Island of Adventure. Y aquí está la salida para la otra parte del parque, creo que es el este del parque, y donde están las atracciones un poquito más suaves. Así que ya saben amigos, si no son amantes de las atracciones fuertes, de este lado del parque es la mejor opción para ustedes. Y amigos, ahora estamos acá del lado del Medio Oriente, o alusivo al Medio Oriente. Obviamente es una de las películas de Universal Studios, está siendo alucida aquí en esta atracción. Vamos a ver qué conseguimos para mostrarles más por aquí. Pero la verdad es que el recorrido está siendo muy bonito, la verdad muy atrayente. Y al mismo tiempo está full. Entonces amigos, les vamos dando datos de una vez. Amigos, esta parte resulta ser más que todo restaurantes y tiendas, que no hay ninguna atracción de este lado. Porque si es la primera vez que vienen como nosotros aquí a la Isla de la Aventura, este lado es solamente restaurante. Vamos a llegar al otro lado del parque a ver qué conseguimos. Miren amigos, y esta atracción que ven aquí, a pesar de que está cerrada, quería mostrárselas porque si observan ese tridente y reconocen de quién se trata, allí dice la furia de Poseidón. Lo que pasa es que ahorita actualmente está siendo remodelada, pero tiene unas apartes espectaculares con rocas muy bonitas. Y al frente entonces está el restaurante, obviamente también alusivo a Poseidón. Es toda esta estructura de piedra que ven aquí. Espectacular. Y este que ven aquí alusivo es el restaurante de Poseidón, que está frente a la atracción que en este momento está cerrada. Así que ya saben, si quieren comerse algo de comida marina, está este restaurante que ustedes es gigante y hermoso. Miren estos detalles. Universal no escatimó en casa a la hora de hacer este restaurante. Amigos, una vez más te damos datos aquí, ¿ok? Y un consejo muy sincero: si de verdad van a venir a Universal, tengan en cuenta que la entrada por un día para 4 personas a nosotros nos salen $600, o más de $600 por ahí. Si van a venir y gastar ese dinero, más les vale que les guste montarse en esas atracciones y esperar el tiempo que tienen que esperar, porque son casi 1 hora por atracción y algunas hasta 1 hora y media por espera. Así que el tiempo en solamente de montarse en una atracción a otra puede tardar entre 2 a 3 horas y es una pérdida de tiempo bastante grande, y eso tienen que tenerlo en cuenta cuando vengan a este tipo de parques. Por lo menos en este instante, montarse en una de las atracciones cuesta de 75-95 minutos de espera y es una larga espera. Miren amigos, y si definitivamente ustedes piensan que venir a Universal es económico, no, déjenme decirles que uno de los tips que lamentablemente es a que no se ahorra, a menos de que te traigan muchas cosas, pero sin embargo es muy difícil. Y acabamos de comprar 2 refrescos y costó cada uno $4.49, o sea, $9.57 por 2 refrescos. ¿Qué tal? No es nada económico, pero bueno, cuando no vienes con ganas de tener tantas cosas, porque lamentablemente para montarte en esas montañas rusas no puedes tener tantas cosas, ese es el precio. Miren amigos, ahora vamos a entrar al mundo de Zeus y resulta que este es el personaje que creó el libro del gato ensombrerado, y obviamente muchos libros, pero el más reconocido es el del gato ensombrerado. Miren qué hermoso la interacción que puedes tener aquí con él y con el gato ensombrerado y con todos los muñequitos que en este momento están aquí. ¿Qué tal? Pero está espectacular para los niños, amigos, miren. A ver si nos saludan. Ahí están saludando para la cámara. ¡Bien! ¡Qué hermoso! Además está decorado de Navidad y me encanta porque y la musiquita, que espero que no la escuchen mucho, es de Navidad, porque si la escuchan mucho porque nos pondrían copyright, pero está espectacular. Miren qué hermosura. Y por supuesto las niñitas que quieren volver a ser más chiquititas tomándose fotos ahí con el policía. ¿Qué les parece? Esto está divino para los niños. Yo creo que es la parte que más
me está encantando, tal vez porque despierta a tu niño interno, será, pero esto está espectacular. Y por supuesto no podía faltar una tienda del amigo, o al contrario, del enemigo de la Navidad, el Grinch. Que por cierto hay un espectáculo por allí. Vamos a ver si nos da chance de capturar. Esta es la tienda del Grinch, el anti-Navidad. Miren qué hermosura de tienda. Oh my god, esto está espectacular. Es contradictorio que tengamos una tienda de Navidad del Grinch, pero así es. Miren qué hermoso, qué hermoso. Vamos a ver cuánto cuesta una de estas franelas. Esta franela, por ejemplo, les cuesta nada más y nada menos que $30. Esta manga larga sería 37, y si quieres una bufanda del Grinch te costaría 27. ¿Qué tal? Ahora si quieres un peluchito para regalárselo a alguien, miren, casualmente esto también es de Dr. Seuss, yo no sabía. Cuesta 22 este peluchito que está aquí. Y yo no sabía que el Grinch también era de Dr. Seuss. Bueno, uno se va enterando aquí de muchas cosas, de muchos detalles. Para eso estamos haciendo estos videos, para aprender yo y que ustedes aprendan conmigo, y pues mostrarle todas las cosas que podemos observar aquí. Y por allá, como verán, está el sombrero del gato ensombrerado. Miren qué hermosos estos otros personajes con zancos que te puedes encontrar y tomar lindas fotos e interactuar con ellas. ¿Qué les parece? Say hi, YouTube. Thank you. El mundo de Sebo también tiene su montañita rusa para los bebés, pero lastimosamente si no quieres esperar no te vas a poder montar porque no tiene una espera de 90 minutos. Bueno amigos, y por aquí que encontramos el circo de McCurky, que es un café. Oh mira, hay una atracción aquí, vamos a mostrarse. Es una representación de uno de los personajes del cuento. How many words are there? It's beginning to look. Amigos, y el circo es un café, así que vamos a entrar un momentico para que lo vean y detallen la belleza de estos detalles. Miren. La verdad parece una carpa de circo. Está lleno, está bueno. Miren. Está súper cool. Mira amigos, pedimos una pizza que trae 8 pedazos. La verdad que está muy buena por lo menos, pero cuando vean el precio ustedes se van a desmayar porque cuesta $40, o sea prácticamente 41, más compramos un refresco que se lo puedes refill, o sea que lo puedes recargar, y total fue 48,23, porque recuerden que también se pagan los taxes. Esto fue un refresco que compramos afuera. Sin embargo, cabe destacar que la pizza está muy buena. Pero ya saben, tienen que saber escoger, además de que economizar como tal, bueno, ya saben. Bueno, vamos a entrar al show del Grinch en Navidad, vamos a ver qué tal es el show y les damos nuestras impresiones al salir. Bien amigos, acabamos de dar cuenta que en el show del Grinch de Navidad, literalmente te pasan para Universal Studios para usar una de los estudios de acá de Universal. Me imagino que al finalizar te tienes que devolver para la Isla de la Aventura, pero la verdad es bastante extraño que te traigan para un teatro en el parque que está al lado para después tener que devolverte al parque donde estabas. O sea, es raro. Y como pueden ver, estamos entonces ahora en Universal Studios, pero nosotros estábamos en la Isla de la Aventura. ¿Qué tal? Ahora oficialmente en el show del Grinch de Grinch. Miren qué hermosa la decoración.
Mire, como pueden observar, obviamente, decoración navideña 100%. ¡Qué bello! Miren toda la decoración. Árboles, árboles por todos lados. Miren, amigos, aquí ahora ya estamos en el teatro para ver el show del Grinch. Está espectacular, espectacular. Mira, amigos, el señor está diciendo que el Dr. Seuss escribió el Grinch hace ya 50 años. Y por eso están haciendo estas celebraciones especiales. Joyful and triumphant. The Grinch hated Christmas, the whole Christmas season. Now, please don't ask why. No one quite knows the reason. Miren, amigos, acabamos de salir del show del Grinch de Navidad y la verdad es que es un show que puedes aprovechar. Si acabas de comer como nosotros, para relajarte un ratito y descansar los pies, totalmente recomendado y la verdad es que te relaja un poco. Y si te preguntabas cuáles eran las horas de los shows, es 10:45, 11:45, 12:45, 1:45 que fue el que entramos, 3:30, 4:30, 5:30 y 6:30, el show del Grinch. Bien, amigos, ahora creo que nos vamos a montar esta última atracción que se llama Red Flag. Súper, un poquito mojadita, pero bien divertida. Creo que es lo que mira. Está súper coqueta. Vamos a montarnos a ver y vamos a dar nuestras impresiones al salir. Así que, ¿qué te parece, nena? Por acá arriba, vámonos. Ahora, digo, primeras impresiones. Nos compramos un ponchito porque si no vamos a salir súper mojados de esta atracción. Pero es altamente recomendable si no te quieres mojar mucho y no tienes que pagar esto. El poncho cuesta $10, ¿ok? Ahí va Mariana con su ponchito puesto de Universal. Lo bueno es que son de alta calidad, no son chimbos. Así que ya saben, son una buena inversión si no se quieren mojar aquí en Universal en las atracciones de agua. Así que ya estamos preparados para uno y puedes usar otro también. Así que vamos a aprovechar. Bueno, parece que al fin lo logramos. Después de 20 vueltas ya lo logramos. Vamos a ver qué tal. Bien, amigos, vamos a esperar porque en esta atracción, que es otra que se moja, se montó Mariana y aquí. ¡Sí, vente! Por aquí van. Vamos a ver ahora. ¡Nana! Bueno, amigos, impresiones. La verdad estuvo súper divertido. Te vas a tener que, si no te compras este poncho, vas a salir papá. La verdad que sí, estuvo súper. Pero en esta temporada que está súper fría, la verdad hay que pensarlo un poquito. Pero está bien, súper divertido. Mariana va ahí feliz. Y yo también. La verdad que sí, a pesar de que llevo los zapatos mojados. Pero estuvo cool. Altamente recomendado. Amigos, y ahora para los amantes de Betty Boo, vamos a entrar a esta tienda que está aquí, espectacular. ¿Será que mi esposo me compra ese suéter? ¿Cuánto cuesta ese suéter? $62. Nada más y nada menos. No está caro para hacer algo exclusivo, ¿verdad? Está bien bonito. Miren los detalles. Está bien bonito. Está bien hermoso y cuesta, como dijo él, 62. Pero vamos a ver qué encontramos allá adentro, ¿ok? Obviamente vamos a encontrar como gargantillas con detalles de Betty Boo, más accesorios. Miren esta ropa espectacular. Si quieren como un cintillito, este les va a costar $14. Ahora si quieren como una bufanda, también les va a costar 14. Si quieren una muñequita, les va a costar $16.95. ¿Qué les parece? Está hermoso todo. Miren este morral, este bolso. Y cuesta 40. Eso sí, es de muy buen material, amigos. ¿Oyeron? La verdad es que está bien bonito. El que es amante de este tipo de accesorios personalizados de muñequitos, miren, está espectacular. Miren este otro outfit que está aquí. Este cuesta 57 y el monito cuesta 40. ¿Qué tal? Y para las niñas, miren qué hermosura de Universal Studios. Esto está hermosísimo en 28 y esta chaquetita en 45. Monederos de Universal en 24. Estas camisas que están bien bonitas también, Universal Studios Florida. Está una negra y esta roja en 35 y la negrita en 35 también. Ahora, si lo que quieren es una taza con su nombre, ubican el nombre aquí
y si lo consiguen cuesta $12. A ver, abuelita, la tía, la Titi, Catalina, Jessica, Joan, Joana, Pamela. Lo que sí no creo que encuentre aquí es mi nombre, porque es muy difícil. Gracias a Dios mi nombre es muy original, así que no creo que la encuentre. Miren estos outfits espectaculares. Estos son los morrales que ya les mostré hace rato. Miren estas batitas lindas como para andar en la casa. Están bien bonitas. Ay, me encanta aquella franela. No logro ver el precio de aquella franela, pero estas batitas están en 33 y hay muchísimo más por allá. ¿Qué les parece? Ahora si quieren una franelita más sencillita pero bien linda, les va a costar $30. Amigos, ahora vamos a entrar a la tienda de cómics para ver qué hay en la tienda de cómics y ver qué nos podemos llevar de recuerdos. Hay una revista invaluable aquí de la edición de los Avengers. Mira, ya empezamos entrando y hay una escultura de Iron Man. Aquí tenemos a Venom, Guerrero. Tenemos esculturas de Capitán Marvel. Mira, franelitas. La verdad, un guantelete del infinito, más miniaturas. Y aquí están las famosas revistas. ¿Qué tal? Mira todas las ediciones que tenemos aquí de los Eternals, Stranger Things, Capitán Marvel. No es Stranger Things, es Stranger. Oh, mira, los Cuatro Fantásticos, Blade, el vampiro, Runaway. Oh, okay. Hay bastantes ediciones. Y por supuesto hay más por eso. Aquí tenemos las ediciones de los X-Men, otra de los Marvel. Aquí está Namor, el de los Atlantes. Mira, Magneto, una edición que nunca había visto. Wow, bastantes ediciones. Así que si eres fanático de las revistas de los cómics, aquí en la tienda de cómics de la parte de los Avengers van a conseguir todas estas revistas. ¿Qué tal? Y detallito, están vendiendo esos cuadros del Loki. Mira, uno está en 900 y otro de Capitán América en 900. Así que están firmados por sus autores originales. Así que si lo quieres, mira, este es el actor. Okay, igual que ellos firmaron los cuadros y están aquí a la venta. Amigos, eso sería todo por la tienda de cómics. Vamos a ver ahora si terminamos de hacer este video y nos vamos. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todas las atracciones que les pudimos mostrar. Obviamente todos los tips para cuando vengan a Universal, ya saben cuál es la mejor manera. Recuerden además suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, además de hacer clic allí en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo y no se pierdan de aventuras como estas o todos nuestros videos informativos. Pero esperen, no ha terminado, ya vienen las previas de nuestro próximo video de esta saga de Orlando. Hoy los trajimos a un nuevo outlet aquí en Orlando y se trata de los Premium Outlet. Bien amigos, la idea de que ustedes vean todos estos precios el día de hoy, aquí les interactuando con una pantalla que hay aquí en la Puma, porque ahora estamos en la tienda Puma. Aquí en la Puma, a diferencia de la Nike, que ofertan es las franelas. ¿Será que aquí se inspiró Camilo para hacer su música? Ahora quiere que me ponga Gucci y por allá tenemos Prada. ¿Qué tal? La patena que tiene Puma tenemos esta con la marca BMW y también tenemos estos Ferraris en blanco. Miren estos blancos con verde Ferrari. Estamos viendo que están cambiando el porcentaje de descuento. Ellos dicen, miren estas piezas espectaculares de Star Wars, los amantes de Star Wars. Recuerden que las imágenes que vieron anteriormente en el outlet era cuando capturamos exactamente el momento en el que estaban cambiando un letrero que decía